¿Qué es lo que me interesa que hagamos en este video? Pongan toda su atención en lo que va a pasar. Es un video cortito porque después de eso les voy a hacer algunas preguntas. Aquí vamos. ¿Qué les pareció el video? ¿Fernando? ¿Me escuchas? Perturbador, dice un alumno. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un muy buen ejemplo de trabajo colaborativo. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? ¿Qué vieron? Miren la pregunta. ¿Qué vieron en el video? Vimos a las hormigas ayudándose unas a otras Bien. para darle la pelea al oso que se las quería formar su almuerzo con ellas, porque está en la hora ya del almuerzo. Bien. Ya, y vamos profundizando. Digan, miren la pregunta, digan todo aquello que vieron, todo aquello que les llamó la atención. Escriban, por favor, escriban. Y tú me lees, Fernando. Sí, aquí van colocando el tema del trabajo en equipo, el fomentar a trabajar organizadamente, el tener un líder, el lograr un objetivo común en donde todos salen beneficiados, División del trabajo, Fernando. división del trabajo, agrega por ahí el director. Muy bien. Fíjense que esas cosas que ustedes ven son fundamentales. Y lo que yo les quiero hacer reflexionar es que todo lo que se ve, que es evidente, sucede en gran medida por algo que no se ve y que no es evidente. Y que es crucial que nos entrenemos, que lo valoremos y que desarrollemos la capacidad de darnos cuenta de ello. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la confianza. ¿Por qué? Porque hay dos hitos de confianza que son críticos en el video y que hacen posible que se gatille toda la historia y todo el desenlace, donde se fluye la división del trabajo, el trabajo colaborativo, la obtención de un beneficio común que a todos nos interesa. Pero, ¿de qué hablo? Fíjense que cuando el oso hormiguero se acerca y comienza a succionar a la primera hormiga, la que va más atrás, hay una hormiga que tiene, en este caso, la suerte de ver al oso y de detectar este riesgo para esa compañera, y ante esa situación tiene un acto de autoconfianza. Porque díganme que acaso no hay que tener autoconfianza para que, siendo una hormiga y mirando un oso hormiguero, se te atreva el coraje, perdón, y quieras hacer algo para salvar a tu compañera e ir frente a los hormigueros. O sea, desde un punto de vista racional, esto es bien estúpido, porque lo más lógico sería, chuta, soldado que arranca sirve para otra guerra, si te he visto no me acuerdo, que te vaya bien, y bueno, hacemos la pérdida nomás. Porque piensen, soy una hormiga y te hay un oso, o sea, me puede comer. Entonces, ese acto de autoconfianza modifica radicalmente lo que pasaría. Porque lo más esperable es que todas corrieran desordenadamente, cada una se rasca como pueda, se arranca, y bueno, unas cuantas mueren nomás. Pero ese acto de autoconfianza cambia totalmente el futuro. Pero hay un segundo acto de confianza que ratifica el anterior acto de confianza, que es que cuando esa hormiga líder detecta el riesgo, lo ve, analiza y se le ocurre la idea y pega el chiflido, y el pelotón de hormigas se da vuelta y la mira, y después mira a los hormigueros y confían en el juicio de esa hormiga líder. Y ese es el segundo acto de confianza que cambia radicalmente el desenlace de la historia. Sin esos dos actos de confianza no pasa nada de lo que ustedes dijeron o escribieron en el chat. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la vida, y especialmente en torno a los ODS que hoy nos convocan en esta charla, lo que marca la diferencia en general no es evidente. Son aspectos de corte cultural, son aspectos de corte intelectual, son aspectos de capacidades de crear valor y de ocupar nuestro talento para marcar una diferencia. Nada de eso es evidente a los ojos de lo que naturalmente vemos. Y por eso les quiero comentar
que cada uno de nosotros en nuestras vidas le pasa lo mismo. La vida está hecha al revés. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos decisiones más importantes que todos tenemos que tomar en la vida? Donde nos jugamos pero de verdad, nuestra felicidad y nuestra posibilidad de disfrutar el tiempo en el cual estamos vivos. ¿Cuáles son las dos decisiones más cruciales que nos toca tomar en la vida? Escriban, por favor. Y Fernando, tú me lees. Sí, vamos esperando que escriban cuáles son las dos decisiones Más importantes que tenemos que tomar en la vida, en las que nos jugamos si vamos o no a ser felices. Esas que son de fondo. El resto va de arroz, acompaña, pero ¿cuáles son las decisiones cruciales? Las que de verdad van a marcar nuestro futuro en la felicidad, la satisfacción, el sentido de trascendencia. Ya nos llegó una sobre a quién nos dedicaremos. Bien, ok, eso significa mi elección vocacional. ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo? Fantástico. ¿Y cuál es la otra? ¿Y con quién queremos formar una familia? Bien, chiquillos, excelente. Esas son las dos decisiones más importantes que nos toca tomar en la vida. Y ya les voy a decir por qué la vida está hecha al revés. Primero, la elección vocacional. ¿Qué voy a hacer cuando termine el liceo? ¿Voy a comenzar a trabajar? ¿Voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Hacia qué voy a orientar mi tiempo y mi esfuerzo? Y segundo, la elección de compañero o compañera con quien yo quiero formar una familia. ¿Y por qué la vida está hecha al revés? Porque esas dos decisiones clave, las que de verdad nos permiten llegar a ser una persona íntegra y feliz, toca tomarlas en el peor momento de la vida en que uno debiera tomar decisiones. ¿Saben cuál es el peor momento en la vida para tomar importantes decisiones? Cuando uno es joven. La adolescencia y justamente la adolescencia y la juventud. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, adolece de experiencia, ha vivido poco. Entonces, el que ha vivido poco tiene poca experiencia. El conocimiento, entendiendo como el acceso a información de calidad cuando uno es joven, no tiene mucho conocimiento. Y tercero, la madurez, saber lo que uno realmente quiere. Esas tres cosas cuando uno es joven no tiene mucho. Y por ende la posibilidad de equivocarnos y de, comillas, meter las patas en esas decisiones es súper alta. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar reducir esa iteración y ojalá acercarnos lo más pronto posible a tomar las mejores decisiones para que seamos felices? Bueno, vamos a hablar de eso. Primero tenemos que mirarnos. ¿Qué me define a mí como persona y a ti y nos hace únicos y diferentes del resto? Bueno, la forma en que yo y tú elijas vivir la vida, mi actitud ante lo que realmente quiero. Y la base de esto son algunos aspectos que en nuestra querida educación muchas veces han quedado medios de lado, pero que hay que hacer una removida de asiento porque son fundamentales. Los principios, los valores, la ética y la moral. Ahí se construye mi identidad y nuestra identidad. Entonces, a partir de esas definiciones, podemos llegar a individualmente establecer la clave, que es mi toque personal. La magia la posee quien es creativo, quien logra ser creativo e innovador y se atreve a hacer cosas diferentes, pero no desobedeciendo mi esencia, sino que reconociendo quién soy. Y dentro de eso encuentro mis fortalezas, mis debilidades y elaboro mi plan para poder emprender. Porque eso es emprender, es la voluntad de querer tomar riesgo, de atreverse a precisamente cumplir mis sueños, mis anhelos, mis metas. Pero se necesita elaborar una estrategia. Y eso pasa por también saber seleccionar las jugadas y las piezas correctas, porque los recursos son escasos. El tiempo es un recurso que solo avanza en una dirección, no se almacena, no vuelve para atrás. Entonces, no ser consciente de eso puede ser un tremendo error porque podemos perder años y oportunidades que posiblemente después pueden no volver. Y dentro de eso llega un minuto en que nos enfrentamos al momento de la verdad. Y ese momento de la verdad es que hay que perderle el miedo, hay que atreverse, hay que tirarse a la piscina. Cuando uno se atreve y se tira a la piscina, pasa lo que ustedes ven en la foto. Hay algunos que van a volar súper alto y les va a ir bien. Hay otros que se van a pegar un guatazo gigantesco. Y hay otros que ni siquiera cumplen con la promesa de tirarse porque esperan a ver cómo le va al resto, antes de ver si es que después se tiran o no. Así es la vida.
Y por eso, ante una misma oportunidad para todos, nunca a todos nos va a ir igual, porque vamos a elegir individualmente qué hacemos con esa oportunidad, cómo la tomamos, cómo la capitalizamos y cómo la transformamos en algo distinto. Y bueno, esa es la elección individual y eso es lo mejor que en la vida tenemos, la oportunidad de elegir. Ahora bien, les cuento esta anécdota. Aquí estoy yo cuando me fui a Estados Unidos, siendo estudiante universitario, a lavar platos a un hotel en la frontera de Estados Unidos con Canadá. ¿Por qué me fui a lavar platos? Porque ya habiendo casi había terminado mi carrera universitaria, estaba haciendo un posgrado, me cuestioné si acaso era justo que yo de nuevo le pidiera recursos a mis papás, porque Fundación Mis Padres es esa que te apoya siempre, que se pone siempre. Y yo dije, no, yo ya tengo 2 manos, 2 pies, puedo trabajar. Así que busqué un programa de intercambio y me fui a trabajar, a lavar platos a un hotel, a cargar bandejas, a atender en funciones, y ahí estoy con otros chilenos que hicieron ese programa de estudiantes, y se nos ocurrió la idea en la fiesta de empleados del hotel, era un tremendo hotel en la frontera con Canadá, y había más de 250 empleados para atender, y en la fiesta de los talentos se nos ocurrió ni más ni menos que hacer un Full Monty, que era un numerito en el que terminábamos así. Y les cuento esta anécdota porque si le ven la guata al guatón Felipe en el círculo en rojo, ¿no es cierto? Si ustedes se acercan a la pantalla se van a dar cuenta que él tiene rayado con plumón los pectorales y la guata unas calugas, ¿lo ven o no? Sí. Bueno, resulta que el guatón Felipe no quería salir, y el número terminaba cuando todos nos dábamos vuelta y atrás en nuestra espalda, cada uno de los 5 que ustedes ven, teníamos una letra de la palabra Chile. Entonces con eso terminaba el número y si el guatón Felipe no salía, no nos resultaba el número. Bueno, ni les cuento la capacidad de persuasión que tuve que tener, cómo lo tuve que convencer al guatón Felipe porque él no me quería decir, pero al final la soltó. Le daba vergüenza porque estaba más gordito. Entonces, como estaba más gordito, él no quería hacerlo y simplemente se quería restar. Bueno, al final negocié con él, le tuve que hacer la cama como 2 semanas y varias cosas más que me pidió de concesión y yo accedí. Pero resulta que me dio una lección de vida el guatón Felipe, porque de ser el que estaba, comilla, en inferioridad de condiciones, posibilidades u oportunidades, el guatón Felipe cuando nos estábamos vistiendo trajo un plumón y en el camarín y me quedó mirando, se puso serio y me dijo, oye, ven para acá, tú me metiste en esto, así que ráyame caluga. Y se levantó la polera, la camisa ahí y me sacó la guata. Po. Yo me puse a reír y se puso serio guatón Felipe y me dijo, cállate. Si tú me metiste en esta cuestión, ráyame de caluga. Bueno, yo le dibujé caluga y hasta pectorales le hice. Cuando salimos adelante y estábamos en este, el guatón Felipe hizo 2 movimientos, le importó un carajo el resto de la presentación que habíamos planeado para poder bailar en ritmo y no hizo ni más ni menos que irse a la mitad de la gente en el show, en la mitad del escenario y se puso a bailar entre la gente. Se robó la película, le colocaban dólares las chiquillas entre los boxers, fue el alma de la fiesta. Cuento corto, ganamos por lejos esa actuación en la fiesta de talentos del hotel. ¿Qué significó? Nos ganamos una cena en el restaurante principal del hotel, que era pero de 5 estrellas. Yo me acuerdo que el equivalente en dólares de esa cena para 10 personas fue más de 500.000 pesos. Y me quedó marcado que cuando yo me estaba sentando a la mesa, comimos ciervo, yo no había comido ciervo antes, y me puse a pensar por qué estoy acá. Y creo que uno en la vida cuando logra hitos importantes tiene que no olvidarse de reflexionar qué hizo para poder llegar a estar ahí. Y saqué de cuentas que efectivamente yo ejercí un liderazgo y tuve una capacidad de empujar, persuadir, negociar, que fue fundamental para movilizar al resto de los integrantes del equipo, pero hubo una genialidad, hubo un atrevimiento, hubo algo diferente que el Felipe hizo, obviando primero su vergüenza y su miedo y sus ganas de no hacer nada, y que definitivamente marcó la diferencia. Y por eso estábamos ahí. Entonces los quiero invitar, a propósito de ese emprendimiento que hizo el guatón Felipe, a que hoy, durante esta exposición, cada uno de nosotros haga el ejercicio de pensar y de reconocerse como emprendedor. Es decir, cómo y en qué cada uno ha emprendido en su vida. Porque yo les garantizo que quizá no lo tenemos claro, pero seguro todos hemos sido emprendedores en algo a lo largo de nuestras vidas. Y voy a dar el ejemplo. Les voy a compartir esta, que es mi historia de lo que fue mi primer emprendimiento. Ese que ustedes ven ahí soy yo, hace más o menos 40 años, porque si caminaba me imagino que debo haber tenido 1 año y algo, tengo 41,
Y como ustedes pueden darse cuenta, en mi pie derecho yo estoy con yeso. Y si miran la foto donde estoy de pie, el empeine y el tobillo están como bien torcidos. Eso es porque nací con una malformación congénita en mi pie derecho que se llama piebot. Es decir, yo pisaba, en vez de con la planta, con el empeine. Tenía todo dado vuelta. Y tuve la suerte y la gracia que mi padre es médico, traumatólogo, y literalmente estuve 3 años con yeso, me operaron varias veces, y a propósito de eso, aprendí lecciones de vida que hasta el día de hoy me marcaron. Como por ejemplo es que las personas no decidimos en espacios de comodidad y de confort cuál va a ser nuestro espíritu. Es en la adversidad, es en la escasez, es cuando no estamos ni con la guatita llena ni calentito, cuando estamos pasando frío, hambre, angustia, pena y quizá malas situaciones, cuando tenemos la oportunidad de tocar fondo. Y en esos momentos debemos preguntarnos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, y hacer compromisos con nosotros mismos, porque efectivamente ahí tenemos la oportunidad de tomar decisiones que se alinean con lo que efectivamente queremos para ser felices. Yo, de muy pequeño, me encontré con que no podía hacer cosas tan simples como jugar con mis hermanos mayores y mi padre. Y eso, lejos de decir que yo no iba a poder nunca jugar, yo me hice la promesa que yo quería poder jugar. Y por supuesto que mi entorno familiar contribuyó, porque en vez de sobreprotegerme, hizo que mi problema físico literalmente se me olvidara. Mi hermano del medio, muy deportista, era un tremendo basquetbolista, y él comenzó desde muy joven a jugar y era realmente bueno. Así que me llevó al equipo donde jugábamos, el Herbatski Sokol de Antofagasta, y a mí me gustó el básquetbol. El problema era que yo era súper chico, tan chico que me ganaba por una cabeza el jugador que me seguía en tamaño en el equipo. Y ustedes pensarán, pucha, pero algo de bueno puede tener es ser chico. ¿Y saben qué? Sí. Pero mi mensaje es que cuando uno tiene un problema tiene que hacer el ejercicio de no echarse a morir, de no victimizarse y de pensar cuál puede ser la ventaja. Como broma les cuento que cuando uno es chico, nunca le cortan la cabeza en las fotos a uno, siempre queda uno dentro del cuadro. A los más grandotes los guillotinan, se quedan sin cabeza, pero uno queda dentro de la foto. Así que, primera cosa que encontré que podía ser una ventaja. Cualquiera pensará que es una estupidez, pero es que no es una estupidez, porque cuando uno hace este ejercicio de creatividad y de darle vuelta de tuerca, después se le ocurren mejores ideas. Como por ejemplo, si yo soy chico, estoy más cerca del piso. Si estoy más cerca del piso, mi bote a la pelota es más corto, la frecuencia es mayor, la posibilidad de yo driblear correctamente y darle un bote más ágil y de mayor ritmo es mayor. Ah, entonces yo puedo ser un buen conductor y puedo entonces darle un buen ritmo al partido a consecuencia de ello. Y efectivamente me transformé en el conductor de todos los equipos en los que jugué. Y no solo eso, el liderazgo y la capacidad de sacarle lo mejor a cada uno de tus compañeros dentro de la cancha no tiene nada que ver ni con el tamaño ni con la fuerza física. Así que me transformé en el capitán de todos los equipos en el que jugué. Y eso era algo que probablemente yo podía no darme cuenta si yo no me buscaba en mí mismo dónde estaban efectivamente mis habilidades y mis potencialidades. Y otra cosa que marca la diferencia es descubrir, ojalá cuanto antes, que soñar y pensar en grande cuesta lo mismo que soñar y pensar en chico. Pero hay una gran diferencia en si uno sueña y piensa en chico versus si sueña y piensa en grande. Y es que si le llegas a pegar el palo al gato y te resulta, el resultado que obtienes de haber soñado y pensado en grande es grande. En cambio, si sueñas y piensas en chico, el resultado es chico. Y bueno, lógicamente, ¿para qué entonces soñar y pensar en chico? Porque es perder el tiempo. Y yo comencé a darme cuenta que yo soñaba y pensaba en grande. Aunque muchas veces tenía que seguir siendo súper creativo. Porque mira, si estoy en el patio de mi casa y yo no me atrevo a colocar una mesa para poder sortear la brecha que existía, producto de que yo era súper chico, entonces en ninguna parte me voy a atrever a romper las reglas y a poder lograr acercarme a lo que yo quiero. Esta metáfora que les cuento es una manera sencilla de poder mostrarles que para poder acercarnos hacia la innovación, hacia la creación de valor, hacia lo que efectivamente puede hacer de ti, de mí y de nuestro país algo mejor, no va a ocurrir si tú no te entrenas, no practicas y no te esfuerzas a, en espacios controlados, en lo cotidiano, comenzar a practicar y a generar tus recursos mentales para que el día de mañana, cuando efectivamente vengan las oportunidades de verdad, tengas la posibilidad de aprovecharlas como corresponde. ¿Dónde termina esta historia?
en que, bueno, fui capitán y campeón nacional con todos esos equipos que ustedes ven aquí. Mi club, el Herbatski Sokol de Antofagasta, mi colegio, el San Luis de Antofagasta, que en más de 90 años, hoy día tiene más de 110 años, más de 90 años cuando yo egresé, jamás había sido campeón nacional escolar en ninguna disciplina. Y a consecuencia de ello me tocó ser el capitán de la selección chilena en el Sudamericano Escolar en Asunción, Paraguay, el año 95. ¿Cómo se logra eso siendo chico, piti y cojo? Yo tengo 2 números menos de calce en el pie derecho que el izquierdo. Tengo 2 dioptrías en cada ojo y mido menos que 1,70. Bueno, la respuesta a eso, en gran medida, ya se la fui dando, y es la actitud con la que uno efectivamente afronta los desafíos, la vida, y cómo eso se educa. Entonces, cuando después vinieron próximos desafíos, como ya entrar a la universidad y decidí ser profesional, el básquetbol y el deporte me formó en la vida y descubrí que las mismas claves y secretos del éxito podía yo ponerlas en práctica en otros contextos. Y por eso es que les quiero hacer una pregunta que todos respondan por el chat. ¿Qué creen? ¿El emprendedor nace o se hace? Tú me lees, Fernando, por favor. Sí, vamos colocando. Dicen que se hace. Vamos sumándose. Se hace también. Sí, parece que va predominando. ¿Va predominando el se hace? Se hace, porque también le colocan hartas por ahí. Se hace también, prácticamente el 100%. Sí, Ya, todo qué bueno. se hace. Eso es una muy buena noticia, porque cuando alguien cree que el emprendedor nace, entonces la tentación de creer que yo no puedo porque yo no nací, pues en cambio, no, pues esa persona es que él tenía el bichito emprendedor. ¿Qué bichito ni qué 8 cuartos? Nadie nace sabiendo hablar, nadie nace sabiendo caminar, ni escribir, ni andar en bicicleta. Y todos aprendemos. Entonces, ¿por qué no habría de ser igual? Esa capacidad emprendedora, ese potenciamiento de nuestro talento emprendedor, evidentemente que se hace. Pero no todos hablamos de la misma manera, no todos escribimos de la misma forma y no todos caminamos igual. Entonces, sería interesante preguntarnos qué factores influyen en que una persona sea más o menos emprendedora. Y bueno, yo creo que es fundamental, al menos así lo ha sido en mi vida, la historia familiar. Yo soy nieto de inmigrantes que tuvieron que pasar terribles situaciones en Europa para arrancar literalmente y venir a sobrevivir a un nuevo continente, y pasaron las de Kiko y Caco. Y cuando yo era niño y tuve la suerte de conocer a algunos de mis abuelos, me contaban esas historias. Entonces pregúntenme si acaso yo soy un mañoso en la manera de comer, o si me como todo lo que me ponen delante y doy gracias por eso. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, y pregúntenme si acaso yo soy regodión, o pregúntenme si acaso yo soy positivo y soy de los que cree que el vaso está medio lleno en vez de verlo medio vacío. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, también de la formación del hogar, de elementos intangibles. ¿Se acuerdan que les partí esta charla hablando de la confianza y las hormigas, y que eran elementos que marcaban la diferencia, pero que la mayor parte de la gente ni siquiera las ve? Entonces, el que no ha tenido o no se esfuerza a tener este tipo de visiones y experiencias, y también el colegio y la educación superior, el que hoy ustedes estén participando en este tipo de instancias, que el liceo esté organizando hoy este tipo de jornada, les abre un mundo de oportunidades que muchos no tienen. Y el imaginario social, pues vivimos en un entorno, en un país, en un barrio, en una ciudad o en una comuna donde merece la pena esforzarse y merece la pena levantarse temprano, acostarse tarde, hacer las cosas bien, ser una persona de bien, o es más hábil el que es vivo, el que la hace por al lado, el que no cumple las reglas, el que se aprovecha. ¿Qué es lo que de verdad se premia? ¿Quién es la persona que efectivamente es reconocida? Y la buena noticia para todos es que uno puede no tener nada de las 4 primeras. Miren, historia familiar, uno no la elige, le toca a la familia que le toca. Formación del hogar, bueno, los papás, las mamás, los tíos son los que son nomás. El colegio y la educación superior tampoco la elegimos, vamos al colegio o al liceo que nos llevan. Y la educación superior, bueno, podremos elegir un poquito, pero tampoco es un espectro tan grande de elección. Y el imaginario social, la verdad es que qué es lo que se piensa en mi barrio, en mi ciudad, en mi comuna, tampoco depende mucho de mí, un poquito, pero nada. Pero lo que sí depende de cada uno de nosotros es lo que uno mismo hace. Y la buena noticia es que lo que más mueve la aguja es la última. Las otras influyen, pero lo que definitivamente marca la diferencia es la última. Entonces, ¿cómo se educa para el emprendimiento?
Bueno, desarrollando algo que se denomina competencias ligadas al espíritu emprendedor. ¿Qué es una competencia? Es la mezcla de 3 elementos que tienen que estar juntos: habilidades, conocimientos y actitudes. ¿Para qué? Para que el emprendimiento sea algo que nosotros podemos, con nuestra actitud ante la vida, desarrollar y educar, porque se debe y se puede hacerlo. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos emprendiendo? Bueno, muy simple, todo emprendimiento exige pasión, compromiso, riesgo, esfuerzo y disciplina. Entonces, cuando queramos preguntarnos si acaso en algo hoy, en de índole social, educativo, familiar, personal, empresarial, político, ambiental, deportivo, lo que quieran, pregúntense si en eso hoy ustedes le están colocando pasión, compromiso, riesgo, esfuerzo y disciplina. Si obtienen 5 sí, quiere decir que hoy en eso ustedes están emprendiendo de manera efectiva. Y si es que en alguna no, entonces probablemente no están emprendiendo, porque en la medida que uno se relaciona con algo, va disminuyendo ese nivel de incertidumbre, uno va aprendiendo y ya se va haciendo más de costumbre que de emprendimiento. Y por eso la vida, para que se mantenga en colores, para que uno sea feliz, siempre tiene que estar reinventando y redefiniendo nuevas metas y nuevos desafíos. Entonces, ¿cómo se debería aprender a emprender y a innovar? Bueno, si necesitamos más personas emprendedoras e innovadoras, ¿qué podríamos hacer? El mejor ejemplo que les puedo traer es andar en bicicleta. ¿Qué se requiere para andar en bicicleta? Respondan por favor en el chat. ¿Qué es lo que les pasó la primera vez que anduvieron en bicicleta? ¿Qué pasó cuando se subieron a una bicicleta? ¿Qué les pasó cuando se subieron a la bicicleta? Yo me caí. Te caíste, te pegaste un porrazo, ¿no es cierto? Y Esteban, Moira también se cayeron. Emerson no se cayó, sino que fue constante, dice. Pero no te creo, Emerson, que nunca te pegaste un porrazo. Consuelo también dice que se cayó. Emerson también dice que se cayó, era obvio. Eso es No, obvio. si me caí, pero El que la Emerson primera no, el pregunta fue, Emerson ¿qué es nos lo quiere que engrupir hacemos nomás. Entonces, chiquillos, miren el ejemplo. Lo primero que pasó cuando anduvimos en bicicleta es que alguien nos tuvo que ayudar o nosotros mismos nos subimos, pero nos pegamos un porrazo y nos caímos. Eso está garantizado. ¿Qué pasó después? Tuvimos que mirarnos las rodillas, los codos, estar medio magullados y adoloridos, y tuvimos que volvernos a subir, solo estando seguros que nos íbamos a volver a caer. Y de hecho nos volvimos a caer. Y ese proceso de atrevernos y volver a caernos, atrevernos y volver a caernos, hizo que haciendo, andando, desarrolláramos la competencia y fuéramos conscientes de tener el conocimiento de que el manubrio, moviéndolo, lleva la dirección, de que tengo que ir moviendo los pies porque eso tracciona la cadena y hace fuerza sobre la rueda trasera y permite que nos movamos. Y tuve que desarrollar la habilidad de mover los brazos en simultáneo, de mover los pies y en simultáneo de mantener el equilibrio. Y tuve que trabajar mi actitud de querer subirme, sabiendo que me iba a caer, sabiendo que me iba a pegar un porrazo. Mezclen habilidad, conocimiento y actitud y pasa algo que es mágico, que se llama aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es algo que solo viene de la mano de la acción, porque nadie te dijo, ni tampoco tú aprendiste a andar en bicicleta a través de un curso tutorial online por internet. No se puede aprender a andar en bicicleta si no es andando en bicicleta y subiéndose. Por ende, a toda metodología activa que permite que tú seas sujeto de tu propio aprendizaje es la que nos permite desarrollar y potenciar competencias. Así que vayan adivinando cómo se aprende a emprender. Muy fácil, emprendiendo. Y para eso hay que correlacionar ciertas variables y tener ciertas vivencias. Por eso les pongo esta frase: cualquiera puede complicar lo simple. Eso lo hace cualquiera. La creatividad está en simplificar lo complicado. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A simplificar lo difícil, que es potenciar las competencias clave para la vida en cada uno de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? A través del juego. ¿Por qué? Porque los invito a que hagan memoria y recuerden la última vez que jugaron algo. Escriban en el chat qué emociones tienen cuando juegan. ¿Qué es lo que les sucede cada vez que juegan algo que les guste? Tú me lees, Fernando, por favor. Sí.
Y ellos juegan bastante, te lo puedo decir. ¿Eso lo sabes tú? Eso lo sé. Emoción, felicidad, adrenalina, felicidad, nostalgia, emoción, superarse, alegría, tranquilidad, alegría. ¿Qué más nos dicen? Relajación. Si se fijan, son casi puras emociones favorables. Eventualmente podría haber alguna negativa si es que uno juega con una presión muy fuerte y muy competitivo y enojándose si no gana. Pero saquemos esa dimensión del juego que es media perversa y vámonos a todo lo que ustedes dijeron que es muy agradable. Para que el ser humano pueda efectivamente fluir, perder noción del tiempo y aprender de modo significativo, tiene que darse ese espacio. Piensen, acaso, si la naturaleza podría haberse equivocado. Yo creo que no. Todo mamífero, cuando nace, además de sus funciones vitales básicas, lo que más hace es jugar. ¿Por qué? Porque es el modo más eficiente y más eficaz de aprendizaje para poder producir en el menor tiempo posible el desarrollo de los individuos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como cultura? Y en especial cuando rige un peso muy excesivo de lo académico, menospreciamos el juego y cometemos errores garrafales, como por ejemplo que, ya pues Fernando, póngase serio, pues déjese jugar, si usted es un profesor. Entonces comenzamos a decir ese tipo de frases y a Fernando le da vergüenza jugar. O a Fernando le da un poquito de pudor que cuando los chiquillos están en su sala y viene el director o viene un colega y vean que hay un poquitín de desorden porque están divirtiéndose y lo están pasando bien, entonces le llaman la atención a Fernando y le dicen, Fernando, ¿por qué en tu sala los chiquillos están tan desordenados? En circunstancias que ahí estaba teniendo lugar un proceso maravilloso de aprendizaje y esos niños estaban pasando lo increíble. Entonces no permitamos que paradigmas que no tienen ningún sustento, ni científico ni de evidencia, nos ganen la batalla, porque existe toda la evidencia científica suficiente para demostrar que jugando se aprende, pero no existe ningún tipo de evidencia para demostrar que aburriéndonos, pasándolo mal, sufriendo y estando serios, vamos a lograr personas más felices y que se desarrollen al máximo de su potencial. Entonces, bajo ese planteamiento, lo que a nosotros se nos ocurrió fue decir, ¿cómo podríamos masificar el espíritu emprendedor? Y entonces, en el año 2007, nos desafiamos y dijimos, hagamos un juego de emprendimiento. Éramos muy jóvenes, pero entendíamos que el juego como método de educación es una herramienta probada de aprendizaje. ¿Por qué aprender jugando? Bueno, porque los juegos atraen y entretienen, porque los juegos permiten el fracaso, porque los juegos generan dinámicas efectivas y eficientes, los juegos tienen base pedagógica, los juegos gatillan emociones, o sea, los juegos mueven la aguja. Entonces, el aprendizaje significativo es la meta, es lo que queremos lograr. Para llegar a ella, el camino es la mentalidad lúdica, es la ruta, es la carretera, mientras que el vehículo es el juego. Y dentro de este ODS número 9 que Fernando nos invita hoy día a reflexionar está la innovación. Y les quiero decir que el juego de gestionar la innovación no es trivial. A la innovación le gusta el juego, pero no cualquier juego. A la innovación no le gusta el ajedrez, por ejemplo. En el ajedrez, cuando uno juega, tú en todo momento ves todas las piezas de tu oponente y todas tus piezas. Eso significa que el ajedrez es un juego de incertidumbre cero, porque no hay ninguna posible jugada que tú o tu oponente puedan hacer sin que él o tú, o ella o tú, lo puedas ver antes de que se haga. Eso significa el equivalente en nuestras vidas a que no permitimos que nada cambie. ¿Les suenan frases como, por ejemplo, cuando a alguien se le ocurre una idea, oye, ¿podríamos hacer esto? Ah, no, porque eso no entró en la planificación, así que no se puede. O, por ejemplo, oye, ¿podríamos hacer esto otro? Ah, no, porque el presupuesto ya está, así que no se puede. Oye, pero es que podríamos cambiar o hacer esto otro. No, porque eso desordena lo que ya habíamos acordado. Bueno, en todos esos ejemplos, ustedes se encuentran en la evidencia de que se está jugando ajedrez. No estoy diciendo que la planificación no sea fundamental y no sea una herramienta profesional clave. Lo que estoy señalando es que la planificación no es un fin en sí misma. Y cuando sucede algo que podría ser una oportunidad, los líderes están mandatados para cumplir con su rol de evaluar el potencial que tiene esa iniciativa o esa oportunidad, porque las oportunidades no se presentan cuando yo quiero o cuando tú quieras. Las oportunidades llegan nomás,
¿Para quiénes? Para quienes las ven y para quienes las quieren aprovechar. Por eso a la innovación le gusta jugar póker. En el póker, por el contrario, a los jugadores les llega una carta o dos y no tienen ni idea cuáles son las cartas de su oponente, ni sospechan cuáles son las cartas que les van a llegar después de esa primera o esa segunda. Pero para entrar al juego hay que correr riesgo y hay que apostar. Porque yo creo que voy a poder tener chances de ganar. En el fondo tengo claro que las más de las veces voy a perder. Pero en las que yo pueda ganar, el desafío es que yo recupere lo que perdí e invertí y genere más recursos para efectivamente mantenerme en la carrera de ganar. Se fijan que es una manera absolutamente diferente de jugar. Entonces, culturalmente, la pregunta que los invito a hacer a cada uno de ustedes, en tu vida, ¿cómo te comportas? ¿Con la lógica del juego del ajedrez? ¿Mirando pocas oportunidades y no permitiendo que cuando llegan estas tengan algún espacio en tu vida? ¿O juegas como jugando póker, que es evaluando cada una y siendo más flexible? Los dejo invitados a que lo reflexionen. ¿Por qué? Porque las organizaciones no innovan, lo hacen las personas que en ellas se desempeñan. Yo no conozco una pared, a un mueble, a una silla o a una puerta que marque la diferencia en innovación. Siempre lo hacen las personas. ¿Y si estamos jugando el juego equivocado? ¿De qué estoy hablando? ¿Conocen esos juegos? ¿Les suenan? Monopoly, Metrópoli, Mi Gran Ciudad, Mi Gran Capital. ¿Les son familiares? ¿Los han jugado? ¿Qué te dicen, Fernando? Que sí, me imagino. A ver, yo creo que sí, porque sí, sí, absolutamente. Sí, mucha gente en el chat dice que sí, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es el fin último de esos juegos? Y me lees, Fernando, por favor. ¿Cuál es el Ganar. fin de estos juegos? El fin último. Ganar. ¿Ya? Ganar. Ok. Bien, ¿qué más? Vamos Cuéntenme. con lo que- Escriban. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el fin último? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ser el que tiene más dinero que el resto, agregan por acá. ¿Ya? Pensar estrategias para ganar. Ok. Dejar en bancarrota al resto. Gracias. Me quedo con ese. Arriesgarse para crear. Ya, perfecto. Me quedo con ese. Cuando hago esta pregunta, generalmente las respuestas son como comprar, vender, juntar plata, ganar, acumular mucha riqueza. Pero la pregunta fue súper clara. ¿Cuál es el fin último? Y miren cómo se llama el juego. Monopoly, o sea, monopolio. Y un monopolio consiste en que hay un solo actor. Es decir, el propósito, el objetivo final del juego es que tú te sientas a jugar con otros con el objetivo último de quebrar a todos, echar a todos para quedarte con todo y que eso sea súper entretenido. Es brutal, pero es la verdad. Entonces, ¿cuán conscientes somos de que muchas veces estamos expuestos a sistemas de incentivos, a mecanismos de aprendizaje o a dinámicas educativas, pedagógicas o simplemente de vida que son ultra perversas? Porque no sé cuántos de ustedes habían reflexionado respecto de que cuando te sientas a jugar Monopoly, el objetivo es quebrar al de al lado, ponerle la pata en la cara, quebrarlo y sacarlo y echarlo y tú quedarte con todo. Cuando yo me hice consciente de eso, porque yo era muy, muy, muy bueno para el Monopoly, no me ganaba nadie, y de verdad que disfrutaba echando todo y quedándome con todo. Pero cuando me hice consciente, no me lo pude sacar más de la cabeza. Y dije, esto no está bien. Entonces, definitivamente, nosotros creemos que hay otras formas. ¿Por qué? Porque si tú te ratificas y te entrenas en esos patrones, adivina qué es lo que vas a reproducir después como conducta cuando seas mayor o cuando te toque enfrentarte a situaciones más de límite. Pues súper simple, lo mismo, pues porque no sabes hacer otra cosa ni te sabes comportar de otra manera. Por ende, la clave es proveernos experiencias y mecanismos para potenciar otras competencias que nos permitan constatar que colaborar merece la pena, que trabajar en equipo merece la pena, que co-construir con otros merece la pena y que podemos ganar así, como lo hicieron las hormigas. Y por eso creamos nuestro principal juego y la innovación más genial que hemos creado, que es el juego Plan, Aventura Emprendedora,
con el que acabamos de hacer el torneo digital y en el que tú, Fernando, con algunos estudiantes del colegio participaron recién. Porque en este juego uno puede potenciar el espíritu emprendedor, puede hacer que se correlacionen las variables vinculadas a el espíritu emprendedor, se desarrollen las competencias para el siglo XXI y se hace jugando. Y después hicimos lo mismo para afrontar el analfabetismo en temas de finanzas personales y nació el juego Financity. Y finalmente después creamos otra versión del juego El Plan y después el juego Derribando, que es un juego, los mitos tienen muchas formas, que es un juego de ciudadanía, sentido social y solidaridad que co-desarrollamos con el Hogar de Cristo. Y cada uno de estos juegos tiene un propósito trascendente y que ocupa como base el juego. ¿Para qué? Para hacer fácil y entretenido el que se aprenda y se desarrolle competencias. Y eso lo hacemos en plataformas digitales. Hoy día todos los juegos se pueden jugar online de manera gratuita. Existen, por supuesto, también en físico. Y a partir de cada uno de ellos se hacen experiencias del tipo torneos y olimpiadas. Voy cerrando y quiero hacer una pregunta, Fernando, y tú me lees. ¿Qué creen, chiquillos, profesores? ¿Es bueno ser emprendedor? Pueden responder con un sí o un no. ¿Qué te escriben, Sí, Fernando? sí, 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 sí. Por 2, por 3, por 4, muchos sí. Muchos sí. Bueno, fíjense que mi respuesta a esta pregunta no es ni un sí ni es un no. Les estoy mostrando en pantalla a dos tremendos emprendedores de la historia. Uno Hitler, otro Bin Laden. Este, generador del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Este otro, uno de los terroristas más buscados en la historia y que provocó, entre otras cosas, el atentado de las Torres Gemelas. Díganme acaso si ellos no le pusieron pasión, compromiso, esfuerzo, riesgo y disciplina a sus emprendimientos. Por supuesto que le pusieron eso. En cambio, hay otros emprendedores como el famoso Steve Jobs, creador de Apple, o el mismo Padre Hurtado, que también le pusieron pasión, compromiso, esfuerzo, riesgo y disciplina a sus iniciativas y a sus empresas. Por ende, la respuesta a la pregunta de si es bueno ser emprendedor es un tremendo depende. Depende. Depende de para qué quieras emprender. Porque el ser emprendedor te hace una persona con poder, te hace una persona con menos miedo que el resto. Porque emprender es acometer, es atreverse. El punto es que no se nos puede perder de vista jamás que mi libertad termina donde comienza la tuya y donde comienza la de los demás. Y por ende, ese sentido que yo le voy a dar al acto emprendedor tiene que tener una connotación ética y esperamos que sea para que tú seas un agente de cambio, capaz de crear valor tanto para ti como para el resto y marcar una diferencia positiva en tu entorno. El narcotraficante que mueve droga es un tremendo emprendedor, pero es un emprendedor fabuloso. Le pone pasión, compromiso, esfuerzo, riesgo y disciplina a lo que hace. Pero ojalá no queremos emprendedores de ese tipo. Así que les dejo este mensaje para que, al igual como con las hormigas, o al igual como con el juego de la innovación, estemos muy despiertos a lo que marca la diferencia en el fondo y que no es lo obvio y es lo que no se ve. Y es la dimensión por la cual queremos emprender. Una frase, el camino del emprendedor, que es indispensable para innovar, para poder crear valor y marcar la diferencia en lo que este ODS nos invita. Primero, conócete. Si una persona no se conoce, jamás va a poder identificar sus fortalezas, sus debilidades y por dónde tomar las decisiones que le permitan crecer y avanzar. Segundo, acéptate. Es crucial que te quieras y te aceptes con lo que tienes y con lo que eres, para que cuando cometas errores, que los debes cometer y los vas a cometer, no te eches a morir ni tampoco te mortifiques, sino que muy por el contrario, cultives el humor, te rías y aprendas de ellos para crecer. Y finalmente, solo reservado para quienes fueron capaces de pasar el conócete, pasar el acéptate, aparece lo tercero, que es lo mejor, que es cuando la dimensión de la innovación es posible, que es supérate. Entrega lo mejor de ti en todo cuanto haces. Desafíate. Y en esos momentos es cuando tu talento va a prosperar, cuando la creatividad va a aparecer y la vida va a valer la pena. Lo que les quiero decir es que esto es posible y se puede.
Así que ese es el mensaje que quería compartir hoy día con ustedes, Fernando. Nunca desistas, lucha. Miren la ranita ahí, esa es la actitud. A veces podemos estar con el barro hasta el cogote, pero si nosotros dejamos de luchar, no estamos entendiendo que la vida es esfuerzo, que la vida es jugármela por aquello que yo quiero y que creo que vale la pena. Sin olvidarme que no todo es válido, no todo es lícito y que si no ayudamos a contribuir a hacer de esto un mundo mejor, no se lo podemos pedir a otros. Muchas gracias. Bien. Gracias, Kenneth. Vamos a dar espacio, unos 5 minutitos porque estamos en la hora, para preguntas, reflexiones, qué les pareció, experiencias. Así que abro el micrófono para que ustedes puedan preguntar o comentar. Fernando, ¿puedo? Sí. Bueno, la verdad es que a mí me pareció excelente la charla, la presentación, como queramos llamarla. El nombre aquí yo creo que es lo que menos importa. Lo que importa, verdad, es la forma como fue presentada y que a su vez es convincente. Yo siempre he sido un tipo contrario a estas prácticas de emprendimiento porque siempre me las imaginé como aquellas señoras, ¿verdad?, que andan vendiendo café o sopaipilla, de las cuales en algunos momentos críticos las autoridades hacen como muchas gárgaras, como que ya se ufanan de aquello. Y para mí eso no tiene nada que ver con el emprendimiento. Por lo tanto, eso ha sido, me hizo de ser un cuestionador, un crítico, pero creo que es muy buena la forma como Kenneth, ¿no es cierto? Así es. Sí, efectivamente, don Víctor. Kenneth. Como Kenneth nos presentó el tema y me parece súper interesante. También me sentí golpeado ante la pregunta final acerca de la presentación de Bin Laden ahí, ¿no es cierto? Y de Hitler. Pucha, no, pues, no queremos esos tipos de, ¿ya? Porque lo que buscamos es, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, buscamos la paz, ¿ya? Y estos tipos lo único que han hecho ha sido generar daño, 6 millones de personas, ¿verdad? Y este otro que tantos muertos, con las torres destruidas y todo el daño que como terroristas hicieron no solamente en Nueva York, sino que en diferentes otros lugares, y que todavía siguen haciendo hoy, entre paréntesis, ¿ya? Así que esa es mi opinión final. Agradecer y me pido permiso para retirarme porque tengo ahora clínica. ¿Ya? Muchas gracias, don Víctor, y le agradezco su honestidad, porque de verdad la orientación que nosotros le hemos dado al espíritu emprendedor desde hace 15 años cuando partimos fue muchas veces muy poco entendida, porque en este país hace 15 años se asociaba emprendimiento con hacer negocios o con hacer empresa, pero resulta que esa es una dimensión del emprendimiento que es muy necesaria, es importante, pero no es la única. El acto emprendedor es intrínseco al ser humano. Y por ende, la manera de potenciarlo en cada uno de nosotros es reconociéndonos como personas y no creyendo que el único digno de llamarse emprendedor es el que ha formado una empresa o el que ha creado un nuevo negocio. Ya pues, Kenneth, un gusto, muchas gracias por acompañarnos, Igualmente, ¿verdad? Y apoyar a Fernando en esta empresa que denota que hay en él un tipo efectivamente emprendedor. Absolutamente, don Víctor. Sí. Ojalá fuera empresario. No, colegios particulares subvencionados no queremos más, Fernando. Así va a ser. Mira, agrega Kenneth por acá, el micrófono está abierto. Adiós, Kenneth. Adiós, don Víctor, que esté muy bien. Hasta luego. Estamos a la hora. Javiera agrega, estuvo bueno, organizado. Esto nos lleva a un buen camino interesante, muy brillante cada palabra, es real. Y eso hay que hacer, seguir adelante a pesar de todo, tener ese peso encima, sacárselo y seguir esforzándose. Muy bonito, muchas gracias. Javiera Barnechea también agrega aquí, muy buena la motivación. ¿Y quién es Javiera Gutiérrez, alumna nuestra? Alumnas de cuarto medio ambas. Bien, felicitaciones a las niñas por la excelente opinión y juicio de Javiera Gutiérrez. ¿Ya? ¿Listo? Chao, me voy. Chao, Víctor, que esté muy bien. Agradecemos, ya que... Yo tengo una consulta. Ahí está. De los 5, ¿cuál era usted que usted se parecía más al gordito Felipe? ¿Cuál era yo? Ya, te lo muestro.
Aquí estoy, mira. Dame un segundo y ahí estoy. El segundo de izquierda a derecha soy yo. No se ve que después no estás presentando. Ah, perdón. Aquí voy. Proyecté solamente para mí, Fernando. Ya, ¿ahí lo ven? ¿Sí? No, no sé qué no estás presentando. ¿No estoy presentando? Aquí voy, perdón. Ahora sí. Ya, vamos. ¿Ahí sí? Sí. Ya, ahí estamos, ya. El segundo de izquierda a derecha soy yo. El que está aplaudiendo. El que está con los boxers de color, son pelotas de básquetbol esas. ¿Lo ven? Estaciado. Ese soy yo. Así que ahí te respondí, Emerson. Perfecto. Ya pues, Kenneth, vamos a ir finalizando, pero para cerrar todas las jornadas, nosotros les pedimos que puedan hacer una pequeña evaluación. Déjenme presentarlo y con esto cerramos. De antemano agradecerte a ti, a Pía, que hayan aceptado esto. Eh, yo como nunca he tenido tanto asistente, así que me siento más que contento, porque con los 10 que tenemos en clase de repente, llegamos a tener 56 personas para nosotros es increíble. Entonces, le agradezco a ambos la voluntad de haber participado, le agradezco a los asistentes el haber estado, ahí le están mandando algunos saludos, pero con esto quiero cerrar, déjenme, estoy presentando, sí. ¿Se logra ver la pantalla? Se logra ver la pantalla. Entonces, al igual que terminamos las clases siempre, les pido a todos que al terminar la actividad, ¿cómo me siento? ¿Cómo se sintieron? Colocan en el chat la emoción que mejor los representa. Así vamos viendo quiénes quedaron hasta el finalizar la hora de almuerzo, porque tú sabes que acá en San Rosendo se respeta el horario de almuerzo. Sí, pues. Aquí somos puntuales, pero a decir basta. Yo me eduqué en Antofagasta y efectivamente se cortaba la hora del almuerzo también, pues, Fernando. No había Sí, jornada única. así somos acá. Oye, qué Entonces, alegría. Veo que las emociones son todas positivas. No veo ni un 4, así que estamos bien, Fernando. sí, lo bueno es que se motivaran, que les gustara. Así que nuevamente agradezco la asistencia, Pía, Kenneth. Espero que nos sigan considerando y nosotros considerarlo a ustedes. Y a los demás los dejamos invitados en la tarde porque tenemos tres charlas vocacionales. Viene Ingeniería Civil Industrial con una exalumna, viene Psicología y viene Trabajo Social para que se puedan agregar. Así que nada más que agradecerles nuevamente a ustedes, agradecerle a los muchachos. Ahí le están mandando saludos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. No sé si Kenneth quiere decir algo antes de cerrar. Solo agradecerte, Fernando, felicitarte por la iniciativa. Efectivamente, esto es un emprendimiento. Pareces el maestro Corales aquí entre una plataforma a otra dando acceso. Y efectivamente, eso es emprender. Es tomar riesgo, es atreverse a hacer cosas distintas. Y tus estudiantes te lo agradecen, Fernando, y nosotros también. Así que un reconocimiento para ti. Ya pues, Kenneth, Pía, Chao, nos chao. vemos. Y a los demás, chao, nos vemos a la Chao, tarde. Que estén chiquillos, que muy estén bien. muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.